Buenos días. Quiero ante todo agradecer al INVAL, a la Galería José María Velasco, en particular a Víctor Hugo Portillo, por la invitación que me hicieron para esta charla y también agradecer en este momento todo el apoyo que estoy recibiendo del equipo digital de Limbal y en particular de Mina Santiago. Eh, el tema que vamos a abordar es oligarquías, desigualdad social y acceso cultural. Debo decir que cuando me plantearon el tema, me sorprendió un poco que se hablara de oligarquías. Bueno, yo soy sociólogo, historiador, he trabajado mucho sobre América Latina y en México no tenemos realmente lo que tuvieron otros países de América Latina durante buena parte de su historia contemporánea, que son oligarquías plenas, es decir, pequeñas puñados, digamos, de familias que manejaban el país como su hacienda. Eso se acabó en México a partir de la revolución, se acabó con la oligarquía porfiriana. En esa época, con Porfirio sí había una oligarquía, y digamos que no quedó mayor cosa de la oligarquía, y lo que la reemplazó a partir de la revolución fue algo que curiosamente luego ha sido la envidia también de países latinoamericanos, pero la costumbre, digamos, ahora se sabe que fueron sobre todo sectores de clase media los beneficiados con el triunfo de la revolución, que podían escalar a través del Estado y enriquecerse a través del Estado. Obviamente, eso fue suponiendo con el paso del tiempo el saqueo del Estado y negocios no siempre claros con el Estado. Moches, sobornos, lo que ustedes quieran, ¿no? Con la excepción quizás de los empresarios de Monterrey, que tienen un poco una historia aparte. Tampoco es un empresariado plenamente moderno, pero sí tiene una historia un poco aparte. Entonces, lo que hemos tenido es eso, es decir, una clase política que sirvió durante décadas para enriquecerse a través del Estado, y en ese sentido es algo, repito, distinto de lo que se puede entender a la vieja usanza como las oligarquías terratenientes. Eh, el asunto es que de todas maneras eso creó en México un empresariado muy particular sobre el que voy a volver en un momento, pero hay que tomar en cuenta que el acceso cultural estuvo no garantizado, pero sí fue muy fuerte en el inmediato momento posterior a la revolución. Ahí está todo lo que se hizo en particular durante el cuatrienio de Álvaro Obregón, y después todas las expresiones artísticas que recogían el legado de distintas maneras el legado de la revolución, y que hicieron además toda nuestra fama en América Latina, de distintas maneras. Empezaría mencionando desde luego el muralismo, para seguir obviamente después con lo que fue la música. Es con Vasconcelos en gran medida, y después le gustaba mucho al general Cárdenas, con él que se fue popularizando el mariachi, la música de mariachi, que también nos dio fama en toda América Latina, hasta la fecha es así. Y junto con eso tenemos, bueno, las expresiones, como dije, muralismo, de música, y después tendremos el cine. El cine que reflejaba
incluso con cómicos de carpa, como originalmente era Cantinflas, reflejaba expresiones, digamos, de genio popular del pueblo mexicano, porque hasta los años 40, 50 había un impulso desde abajo muy fuerte, muy fuerte, y quienes tenían las riendas del país tuvieron que admitirlo, tuvieron que hacer con eso. En ese sentido, entonces, sí había las desigualdades, no eran las de ahora. No estaba derrotada, como ya dije, la oligarquía porfiriana. Había muchas esperanzas, por lo menos hasta el sexenio de Cárdenas, en lo que podía dar de sí la revolución. Y de todas maneras, bueno, eso sí, en el cine de la época de oro, quizás todavía se refleja cierta nostalgia de la hacienda de alguna manera, pero de todas maneras está toda la expresión popular nacida del impulso revolucionario. No hay que olvidar nunca, desafortunadamente eso nos pasó a partir de 1988, 1994. Empezamos un poco a trocar nuestra creencia en la posibilidad de pertenecer al primer mundo por lo que era nuestra herencia de lo que fue la primera revolución social del siglo XX, antes incluso que la Revolución Rusa, es algo muy conocido, ¿no? Entonces, después ese impulso se fue agotando, lo reconocieron distintos autores conocidos en el terreno de la historia, la sociología, como el mismo José Villegas, como Jesús Silva Gerso. Ya a finales de los 40, principios de los 50, ya se sabía que estaba agotado el impulso que venía desde abajo de la revolución. Ya empezaba a hacerse visible lo que caracterizará después al régimen que se reclama heredero de esa revolución, pero que en realidad es muy corrupto. Y a lo que voy es que después de esta etapa de gran expresión cultural nacida desde abajo a raíz del movimiento revolucionario, las cosas fueron cambiando eh, poco a poco con el proceso después del desarrollo estabilizador, el llamado milagro mexicano, y fue cambiando la expresión de la mexicanidad, que es algo también sobre lo que voy a volver un poquito más adelante. Eh, el hecho es que terminamos, en lugar de oligarquías, por tener empresarios, o las oligarquías tampoco se interesan mayormente por la cultura, pero empresarios poco interesados realmente en en la cultura. Hay algo muy significativo, lo muestra un libro reciente como el que se llama No es normal. No voy a hacer aquí publicidad de autores ni nada por el estilo, pero así se llama el título, que muestra que entre los empresarios mexicanos hay la tendencia a que no se renueven como tales. Es una especie de casta en el sentido de un grupo muy cerrado, eh, en un contexto efectivamente de gran desigualdad social. Las desigualdades sociales además se vuelven a agrandar si eran fuertes durante el porfiriato, después quizás se atenúen, pero se vuelven a agrandar un poquito a partir de los 70 por ahí. Y estos empresarios no tienen, hablando en términos de desigualdad social, no tienen una idea ni siquiera del pueblo al que en principio les correspondería de alguna manera dirigir. En este sentido hay otro libro que voy a mencionar, que es muy reciente también, que se llama El empresario
inconsciente, tampoco hago publicidad de nombres, pero que muestra cosas increíbles. Es decir, los empresarios mexicanos ni siquiera entienden por qué la gente que está en situación de pobreza, hablando de desigualdad social, está en esa situación. Y piensan las típicas cosas, lo decía también un empresario conocido recientemente en una entrevista que le hicieron para el gran público en el Auditorio Nacional. Si tú estás en la pobreza, tienes la idea que es por tu culpa, porque no te has esforzado de lo suficiente, porque no sabes ahorrar, porque te gastas de inmediato el salario, porque no tienes educación, etcétera. Es decir, hacen recaer sobre la propia persona que está en pobreza la culpa de alguna manera de su situación y ellos lo saben porque de alguna manera es lo que a ellos les interesa, que en realidad la gente que está en situación de pobreza en México es en gran parte porque al país le ha interesado siempre tener manos de obra barata y en ese sentido pagar salarios bajos. Pero cuando les preguntan a los empresarios por qué creen que hay gente pobre, nunca contestan o rara vez contestan porque tienen salarios bajos, así de sencillo. Es lógico, si tienes salario bajo estás en una situación difícil, estás en una situación de pobreza, pero los empresarios tienen toda una cosa ahí que pareciera de autoayuda para culpar a la misma persona que está en la situación de pobreza y tienen un poco, yo me atrevería a decir que incluso la visión de la gente que está abajo en la estructura social, prácticamente como si fueran extraterrestres, es decir, son realmente dos países, ¿no? Y en medio de esto, lo que cambia, por eso había comenzado con un recorrido histórico, lo que cambia a partir de cierto momento que creo que es definitorio, ya alguien como Cantinflas en alguna entrevista, Mario Moreno, eh, en alguna entrevista a finales de los 60, principios de los 70, ya cuando hacía sus últimas filmaciones a color, etcétera, que ya habían perdido la chispa que tenían todas las primeras películas en blanco y negro, etcétera, pero ya se quejaba de una especie de creciente inmoralidad, digamos, en la sociedad mexicana y tenía que ver con el crecimiento de la corrupción. Eh, y en este sentido creo que hubo un momento en que, ligado a la televisión, en particular ligado a la televisión, hay que señalar que una de nuestras principales durante mucho tiempo fue la más importante cadena televisiva, ligada luego por lo demás a Estados Unidos, se creó en 1973, tenía dos antecedentes, pero se creó en 1973 y ahí empieza a difundirse algo que ya no tiene que ver con el impulso desde abajo revolucionario al que me había referido, sino con una especie de imagen distorsionada del mexicano, un poco como denigrante y como de complacencia en autodenigrarse, ¿no? Ya como que estamos haciendo algo que tenemos que hacer, pero nos reímos porque sabemos que de alguna manera no creemos ya en lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí cambia el cine, ya entra el cine en color también, pero cambia las características del cine, cine de fichera, después películas de narco, etcétera, ¿no? Y junto con ese deterioro está todo el auge de la televisión, igual, con mucha fama en América Latina también. Programas cómicos, no voy a mencionar cuáles, todo el mundo los conocerá, con imágenes probablemente no muy verdaderas de lo que puede ser una vecindad, por ejemplo, ¿no? Pero que llegaron a gran parte de América Latina y nos dieron también fama,
pero ya es otra imagen del mexicano, menos, digamos, con menos autoestima, para usar una palabra un poquito de moda, y repito, más una forma de histrionismo más denigrante para la figura del mexicano. Ahí empieza una especie de empequeñecimiento que al mismo tiempo, con el paso del tiempo, y eso remata ya en 1988-1994, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, que hoy es el TMEC, y nos creemos toda la historia de entrada al primer mundo, pues eso nos empequeñece, pero lo acompañamos de un discurso muy rimbombante sobre la grandeza cultural de México, y creo que bueno, muchos países tienen grandeza cultural por distintas razones, no somos el único país, desde luego. Hay antecedentes incluso en la colonia de poemas, grandeza mexicana, etcétera, pero es un discurso que pareciera ser ya para vender, ¿no? Para vender, vender patrimonio, etcétera. Es decir, es cultura, cultura para vender. Y en ese sentido, bueno, lo que decía hace un momento, se agravan las desigualdades, se agrava, sí, la concentración del poder económico en un pequeño grupo de empresarios, no exactamente oligárquicos, pero sí empresarios. Son conocidos porque, como explica este libro, no es normal, no hay rotación al interior de ellos, y son los mismos que están hasta ahora, y son ellos los que manejan esta imagen, repito, muy caricaturizada de alguna manera de lo que es el mexicano. Por otra parte, tenemos, digamos, la revolución había dado, pasa así con Vasconcelos, pasa parcialmente después también en el cuatrienio de Calles, la idea de darle a la gente de abajo el acceso a la cultura a través de la educación, y eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido, ¿por qué? ¿Y por qué me refería hace un momento a la fecha de 1973 con la televisión y todo eso? Porque ahora lo que esos empresarios nos dan no es realmente cultura, con frecuencia es entretenimiento. Y yo me atrevería a diferenciar, perdón, cultura de entretenimiento. Nos dan diversión, nos dan entretenimiento, y lo saben. Además, a lo mejor alguien recuerde las declaraciones muy desafortunadas de magnate de la televisión, que dijo, bueno, pues México es un país de jodidos, con esas palabras, y hay que darles, pues, más o menos pan y circo, ¿no? Entonces, en este sentido, a medida que han crecido las desigualdades, que el país se ha estancado, también el acceso cultural se ha deteriorado en la medida en que también se ha deformado, es decir, se ha disociado un poco de la educación para volverse entretenimiento, diversión, hasta llegar a géneros bastante deplorables a veces en la música, incluso algunas cosas no tan agradables en el cine, etcétera, ¿no? Aunque de todas maneras no todo está mal, pero no tiene ya que ver con lo que fue nuestra edad de oro. Y hay otro nivel de cultura en donde persiste, digamos, que entre los grandes intelectuales, etcétera, lo que algún escritor mexicano muy conocido, premio Nobel, dijo que es una idea cortesana en donde la gente que llega a determinada fama primero tiene la pasión de acaparar. eh, bueno, ya se están conociendo en este sexenio, pero de acaparar, y tiene una idea completamente cortesana de la cultura para ellos, los medios para ellos, el dinero para ellos,
sin realmente lograr llegar a la gente de abajo. Entonces, en ese sentido, me refería hace un momento a la existencia de dos países, ¿no? El del entretenimiento, el de estos cortesanos del poder, este, y por otra parte, las dificultades crecientes de la gente trabajadora, la gente del pueblo, para acceder a la cultura. Eso no quiere decir de ninguna manera que no haya talento, que no haya creatividad, pero digamos los canales de acceso se han dificultado y tenemos el agravante de que creo que desde el año 2000 para acá andamos al ritmo de una música regional en particular que no voy a mencionar de dónde es para no ofender a nadie, pero que tampoco muestra el mejor lado del mexicano. Hace poco hubo un concierto en el Zócalo con ese tipo de música y creo realmente que es una forma de entretenimiento que no forzosamente es creación cultural, no forzosamente es creación cultural. Entonces, repito, nos hemos ido haciendo chiquitos y al mismo tiempo con una bocota más grande, si ustedes quieren, pero para hablar de nuestra grandeza cultural, pero creo que está como tarea pendiente la de, en medio de las desigualdades sociales que tenemos, eh, tratar de ver la manera de que la gente del pueblo y en particular la gente trabajadora, etcétera, tenga acceso a la posibilidad de crear. Es decir, la cultura, repito, no es entretenimiento, no es un ornamento cortesano, sino que es realmente la posibilidad de crear, es parte de una forma de trabajo también, ¿no? Eso lo sabían bien los muralistas, los cineastas, etcétera, de la época a la que me referí hace un momento, y creo que sí hay que distinguir dentro del pueblo también, no todo es positivo, hay de todo, pero entre gente trabajadora, no trabajadora, la misma gente del pueblo lo sabe, pero buscar la manera de que se expresen. Veo a veces cosas sorprendentes. En algún momento, yo vivo en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, me tocó ir al aeropuerto por una parte del oriente de la ciudad y es impresionante, hay toda una especie de viaducto que está como con dibujos de graffiti, pero son una maravilla, ¿eh? De inventiva, y yo digo, bueno, estas cosas se podrían aprovechar, realmente se podrían aprovechar, dando forma, canalizando estas expresiones, y no se hace, pero pues son varias calles, hay otras partes de la ciudad donde hay lo mismo, y bueno, ahora uno con el celular tiene la posibilidad de fotografiar. A mí me gusta fotografiar eso porque digo, bueno, es creativo, es imaginativo, es intuitivo, etcétera, todo lo que debe reunir la creación artística, pero está hecho un poco ahí por el gusto quizás de quienes lo hacen, chavos, pero no realmente después canalizado como posibilidad de formar en este sentido artistas, ¿no? En este caso, creo que sería artistas plásticos la definición que corresponde. Corregir las desigualdades es muy difícil. En este momento, dada la situación del país, el hecho de que la manera en que estamos amarrados hasta la economía norteamericana, entonces es muy difícil corregir las desigualdades, pero creo que eso no impide la búsqueda de vocaciones, y buscar no repetir el error del pasado, es decir,
de darle a la gente pan y circo, sino de rescatar las expresiones que hay desde abajo. Quizás en ese sentido faltaría un impulso más fuerte. Eh, Ahora, yo quisiera decir, hay algo que puede ser incómodo. Ahora se habla mucho, se habla menos de la gente trabajadora, en realidad es la que sostiene el país, no los empresarios. Ya les dije, los empresarios ni siquiera conocen realmente el país en el que invierten, a pesar de que a veces hacen grandes declaraciones de mexicanidad o pueden hacer uno que otro acto filantrópico, pero no conocen. Y les repito, hablan de la gente de abajo como se podía hablar en la colonia, era realmente como gente no humana, ¿no? Eso es algo sobre lo que voy a volver al rato. Y creo que existe lo siguiente, que es algo sobre lo que me quiero detener. Hay que distinguir cultura popular y cultura de masas, es decir, lo que empieza a difundirse, que es parte ya sea de cierta música regional, ya sea de parte de las televisoras, las dos grandes cadenas de televisión del país, etcétera. Eso es cultura de masas. Pero si uno ve a veces determinadas otras músicas regionales, algunas expresiones de cantantes, algunas cosas de cine también, existe la capacidad de la cultura popular para recuperar la cultura de masas, es decir, recuperarla a su favor y verla con cierta distancia crítica, pero al mismo tiempo asimilarla. Y creo que es lo que se debe buscar partiendo de este sustrato popular, en vez de quedarse en el entretenimiento o en el ornamento para que se luzcan unos cuantos, ¿no? Eh, pero eso supone trabajar, supone educar, supone dar forma al talento que existe en el pueblo mexicano. Y no es nada más, repito, patrimonio para vender, pueblos mágicos, cosas así. No, es trabajo. Trabajo que hay que hacer y que hay que canalizar. Y creo que en ese sentido hay ejemplos, les mencionaba hace un momento uno de una música regional, no voy a decir de dónde tampoco para no herir susceptibilidades, pero que tiene esa capacidad de recuperar gustos de clase media y influencias internacionales, etcétera, para mezclarlas y retomarlas desde el punto de vista de una raíz realmente popular. Quería mencionarles algo interesante a propósito de la idea que tienen los empresarios de la gente que está en la pobreza. En algún momento, hace 2 años o quizás un poco más, no recuerdo exactamente la fecha, estuvo el cantautor panameño universal, Rubén Blades, en una escuela secundaria técnica, la número 42, Alejo Peralta de Tepito, y contó la anécdota siguiente que me parece muy interesante. Decía, bueno, en mi casa no teníamos dinero y éramos pobres y yo alguna vez le dije a mi abuela, abuela, ¿por qué somos pobres? Y cuenta Blades que su abuela le contestó, no, nosotros no somos pobres, el problema es que no tenemos dinero. Entonces, ¿cómo es eso, abuela? Pobre, contesta la abuela, es el que no tiene nada encima de la cabeza. Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos espíritu. Y el que es realmente pobre es el que no tiene realmente nada encima de la cabeza. Entonces, creo que hay que alejarse de la idea, si existe el problema, en particular por las dificultades de acceso a la educación, las tasas de abandono escolar a partir de la secundaria, todo lo que ustedes quieran, pero los pobres no son forzosamente pobres de espíritu, y creo que es algo que también habría que recoger, dejar de ver a la gente, incluso antes, miren, todavía hasta los 70 nadie se definía como pobre, los pobres decían, somos gente humilde, lo que era muy inteligente porque era una manera de diferenciarse de la gente de arriba que es muy arrogante y que no duda en humillar. ¿No? Y que eso incluye los intelectuales cortesanos a los que
me refería hace un momento, etcétera, ¿no? Entonces creo que la gente humilde tiene esa capacidad de la que trabaja sobre todo, la que trabaja, tiene esa capacidad de crear porque el trabajo mismo la obliga a crear y en ese sentido, volviendo sobre la anécdota que contaba hace un momento de Eulades, no es gente realmente pobre de espíritu y es algo que habría que saber buscar, saber aprovechar, es decir, hay una especie de no sentido común, sino buen juicio a veces, no a veces, sino con cierta frecuencia en la gente de pueblo ligada al trabajo, ligada al trabajo. Entonces, habría que salir un poco de eso que hemos heredado, repito, entretenimiento, cortesano, con fuerte influencia quizás clase mediera, para aprender a mirar y rescatar lo que hay más abajo, sin que sea forzosamente además caer en el folclore ni nada por el estilo, o alguna forma de patrimonio otra vez para vender. No, yo me refiero al acceso cultural como una forma de acceso a la posibilidad de crear. Falta mucho en ese terreno, falta realmente mucho y creo que no hay que menospreciar la capacidad de la gente de abajo que trabaja para crear. Y habría que respetar esas formas de expresión y dejar esa cosa denigrante. Me referí, creo, ya a un concierto que hubo hace poco en el Zócalo, que es la bravuconada, hasta que te mueras o hasta que me mates, y esas cosas que ya son realmente, creo yo, que son denigrantes. Creo que sería importante que haya una forma de descentralización en el acceso cultural, de tal manera que determinados grupos o todo eso dejen de acaparar también la cultura. Eso ha sido terrible en los últimos 30 o más años, el acaparamiento de ciertas cosas de la cultura por grupos de poder muy fuertes. Habría que dejar eso también. Y no sé, realmente no sé si será posible, pero insistiría mucho en esto de la cultura y el acceso cultural como acceso a la educación y como acceso a una creatividad ligada al trabajo. Hemos asimilado, volviendo sobre el tema de la desigualdad social, sobre el papel de lo que me decían son oligarquías, en todo caso los empresarios, los que crean la riqueza. Es increíble eso. La riqueza la crea el trabajo. Algún momento una película era sobre Estados Unidos, un día sin mexicanos. ¿Qué pasará si la gente dejara de trabajar, la gente que trabaja dejara de trabajarse para el país? No es que la riqueza la crean las decisiones de invertir porque tienen confianza o no tienen confianza en el país X o Y empresarios, sean nacionales o internacionales, ¿no? La riqueza la crea, hay que volverlo a ver así, la riqueza la crea la gente que trabaja y en ese sentido hay que darle la oportunidad de expresarse fuera de estos marcos creados, repito, desde hace algunas décadas. Yo creo que sí es posible, hay que buscar los caminos y quisiera terminar de manera un poco extraña quizás esta esta exposición diciendo que creo que hay una canción, a lo mejor la conocen, de la Sonora Santanera, que se llama Pequeño Niño, que habla un poco de lo que sería el objetivo de la cultura. Como decía Blades, a quien me refería hace un momento, hay que evitar intelectualizar la cultura, las artes, las humanidades,
a diferencia de las ciencias sociales, las ciencias exactas tienen mucho que ver con imaginación, con intuición, con sensibilidad, etcétera, ¿no? Todo lo cual creo que sí está presente en el pueblo mexicano. Y habría que buscar entonces, lo que dice esta canción se llama Pequeño Niño, es un padre que ha pasado por todas las dificultades que supone vivir con estrechez, digamos, ¿no? Sin dinero, para recoger la expresión de la abuela de Blades, pero que desea básicamente que su hijo sea un hombre de bien, un hombre bueno, lo que dice un hombre digno y verdadero. A partir de esa canción que a mí me gusta mucho de la Sonora Santanera, que la idea es para formar hombres responsables, creo que es parte de tener un buen acceso a la cultura, tener la posibilidad de conocer espiritualmente, de conocerse a sí mismo y de conocer a los demás. Entonces creo que realmente, y eso supone buscar los talentos, hacer el esfuerzo de buscar hacia abajo y no nada más como dádiva o, ¿no? Saber reconocer eso en la gente de abajo, fomentarlo y canalizarlo, a pesar de las desigualdades que tenemos y a pesar, termino con esto, de que nuestros empresarios definitivamente no, eh, lo que quieren es mano de obra barata y fuera de eso no tienen mayor idea de dirección de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino mi exposición. Espero que no haya sido demasiado intelectualizante, sería contrario a lo que quería transmitir. Y nuevamente mi agradecimiento para el INVAL, para su equipo digital. Gracias y hasta luego. Gobierno de México.